Pues bueno, vamos a empezar una nueva serie que se llama Jesucristo y el trabajo. Y en esta serie la hicimos hace como unos 20 años, 25 años, porque no había ni hay casi nada de material o de referencias bíblicas sobre lo que el trabajo es. En la cárcel lo empezamos a hacer entre Jaime y otros internos allí y descubrimos un montón de cosas increíbles. Y hace 15 años yo grabé ese curso y pues bueno, yo me voy a ayudar ahora en esta clase porque estoy pues tomando eso que yo grabé hace pues 15 años, cuando tenía 45 años apenas, este, para lo, pues para los comentarios. Las preguntas, pues esas sí las vamos a contestar pues Blanquita y yo como siempre. Entonces vamos a dar inicio y en serio que es un curso hermoso, vale la pena poner toda nuestra atención. Entonces vamos a iniciar con la clase. Jesucristo y el trabajo. Este curso nos va a abrir los ojos a una nueva dimensión acerca de algo que es parte indispensable y vital para la estabilidad de las sociedades, el trabajo. El trabajo es un tema muy descuidado, mal entendido y trivialmente comprendido. Gran parte de la culpa de que no entendamos el trabajo y el propósito espiritual de Dios para el mismo la tenemos los que enseñamos la palabra de Dios, porque muy poco se enseña tanto en las iglesias como en cursos bíblicos. Hay muy pocos estudios bíblicos acerca de lo que es el trabajo. Pero el trabajo vamos a entenderlo hoy a partir de la perspectiva de la Sagrada Escritura. Después de conocer las verdades de la Sagrada Escritura acerca del trabajo, vamos a tener una actitud diferente y una perspectiva correcta sobre algo de lo cual la mayoría quiere prescindir. Casi nadie quiere trabajar porque no entiende. Algunos quieren dejar y otros no quieren enfrentar. Vamos pues a considerar las bases bíblicas del trabajo. Vamos a considerar 10 características del trabajo para comprender lo que es el trabajo, lo que no es el trabajo y el propósito original que Dios tenía para el trabajo. Después vamos a descubrir cómo, por causa del pecado, sufrió cambios y lo que era para bendición y fortaleza del hombre se convirtió en maldición y carga. O sea, vamos a ir al jardín del Edén otra vez y allí nos vamos a dar cuenta que exactamente lo que pasó con Adán es lo que nos sucede hoy en día. Ciertamente Jesucristo vino a redimirnos, vino a comprarnos con su sangre para restaurar todo lo que Adán perdió. Parte de lo que Adán perdió fue también el trabajo. Cristo vino a restaurar la comunión, la adoración, el poder hablar con Dios, la paz, el gozo, el amor. Pero junto con las cosas espirituales también hay una cosa espiritual que no se tiene por espiritual, que es el trabajo. Y de eso trata este curso. Las buenas noticias de Jesucristo también incluyen el trabajo. Y ahora en Cristo podemos revertir los efectos de la caída del hombre en el Edén y disfrutar del propósito original de Dios. El conocer estas verdades nos liberará para que en la vida diaria el trabajo deje de ser una carga y un pesar y se convierta en una fortaleza y el medio por el cual seamos hallados fieles ante Dios y para el ministerio. Características del trabajo. La primera característica del trabajo es que el trabajo es una virtud. Proverbios 22:29 lo dice.
¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. La Biblia al día lo traduce así: ¿conoces a algún hombre trabajador? Tendrá éxito y se codeará con los reyes. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? El rey Salomón dice: delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Salomón hablaba en sentido profético. Los reyes son aquellos que tienen autoridad espiritual en el reino de Dios. ¿Cómo se relaciona el trabajo con el crecimiento espiritual? Bueno, vamos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el trabajo con el crecimiento espiritual? La Escritura dice que Jesucristo, al morir en la cruz, nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, al recibir a Cristo, nacemos de nuevo y somos por herencia reyes. Pero también la Escritura dice que, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aun cuando es señor de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos reyes, pero necesitamos crecer espiritualmente para ir desarrollando todas las habilidades y las actitudes que necesitamos para administrar lo que ya se nos ha dado. Cuando un rey tiene un hijo, el hijo es el futuro rey, es el príncipe, pero mientras el hijo sea un niño, un bebé, no es consciente de todo lo que tiene. Como cristianos, a veces no somos conscientes de todo lo que tenemos, de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús que hemos recibido, porque somos niños, fluctuantes que van de un lado para otro. Por eso necesitamos crecer espiritualmente. Algo que vamos a descubrir en esta serie acerca del trabajo es que aquello que consideramos como no espiritual, lo vamos a ver de una manera espiritual, de tal forma que a partir de hoy nuestra perspectiva va a cambiar y ya no tendremos la mentalidad de que tengo que esperar hasta que el domingo para llenarme de Dios, para sentir la presencia de Dios. Y vamos a poder aprender a crecer espiritualmente aún en nuestro trabajo, aún en lo que hacemos cotidianamente. El trabajo es una virtud, es decir, es una facultad que nos lleva a estar en autoridad espiritual en el reino de Dios. También habla en sentido literal, porque los gobernantes tienen gente a su servicio. No es lo mismo cocinar chalupas, garnachas, tacos en una esquina que cocinar en la presidencia de la República. No es lo mismo hacer un jardín cualquiera que hacer el jardín de un gobernante. Acordémonos de José. José fue un siervo, pero como era tan bueno, siempre estaba al servicio de gente grande, aún dentro de la cárcel. José llegó a ser el principal. ¿Por qué? Porque José conocía estos principios. Segunda característica del trabajo: trae prosperidad. Proverbios 12:11 lo dice. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. La Biblia al día lo traduce así: el trabajo arduo da prosperidad, solamente los necios viven en el ocio. El que labra su tierra no solamente cosechará, sino que se saciará. Eso implica prosperidad, que sobra y abunda. Ahora, la prosperidad de la que habla aquí es la de saciarse de pan, que es un tipo de la palabra de Dios, un tipo del pan de vida que es Jesucristo. Fíjese cómo
lo que estamos descubriendo aquí es que el trabajo trae como fruto prosperidad espiritual por medio del pan. Esto es crecimiento espiritual en Jesucristo, que es el pan de vida. Cuando entendemos esto, así esté trabajando usted en una fábrica, sea usted chofer, sea usted cocinero, panadero, secretaria, esté en una computadora, haga lo que haga. Si usted comprende y aplica las verdades que vamos a estar considerando acá, usted mientras hace eso que pues puede ser que no le guste, usted va a poder crecer espiritualmente. Tanto como crece los domingos cuando escucha la palabra de Dios. Y usted va a poder estar en comunión con Dios. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco a través de este curso. Tercer característica, el trabajo trae riquezas. Proverbios 10:4 lo dice. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. La Biblia al día lo traduce así: los perezosos se empobrecen pronto, los que trabajan empeñosamente se enriquecen. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, cuando se habla de riquezas, siempre se piensa en dinero, pero la Biblia menciona 5 tipos de riquezas, las cuales vienen como resultado del trabajo solícito. Riquezas espirituales, riquezas sociales, riquezas físicas, riquezas cívicas y riquezas materiales. El trabajo trae como resultado riquezas, aumento de lo espiritual, aumento de lo social, aumento de la salud, aumento de lo material, aumento de lo cívico. Todo trabajo produce una remuneración. Escuche bien y grábeselo en su corazón y en su mente. ¿El trabajo produce remuneración aunque no tenga un empleo fijo? El trabajo produce remuneración, o sea, me produce dinero o bienes, aunque no tenga un empleo fijo. Miren, todo trabajo nos va a traer un pago, nos va a traer un aumento en algo, sin importar si estamos empleados o no, si tenemos asignado un sueldo o no. Si trabajamos, la Biblia enseña con absoluta claridad, vamos a aumentar en lo espiritual, en lo social, en lo material y en lo físico. También vamos a aumentar en todas las áreas. Mucha gente no trabaja porque no tiene concertado un sueldo, no tiene acordada una paga. Pero cuando entendemos lo que la Biblia enseña sobre el trabajo, entonces empezamos a trabajar con conciencia, solícitamente, sea que tengamos un patrón o un empleo fijo o alguien que nos haya prometido un pago o no. El trabajo nos va a traer una remuneración. Grabémonos esto en el corazón. El trabajo nos va a traer remuneración. Si entendemos esto, si logramos comprender esto, jamás nos va a hacer falta el sustento, jamás nos va a hacer falta el abrigo. Otra cosa que vamos a descubrir en esta serie es que el trabajo tiene que ver con el reino de Dios. Jesús dijo que el que trabaja recibe salario. La mayoría no sabe que el salario viene de parte de Dios, que la paga viene de Dios, que el salario es Dios quien lo paga, no el patrón, no la empresa. Por otro lado, si tenemos un sueldo asignado y no desquitamos nuestro trabajo, nos hacemos patos y fingimos que trabajamos, aun cuando nos paguen, ese dinero se nos va a fugar, se nos va a perder, nos lo van a robar, van a haber pérdidas, emergencias, crisis. ¿Por qué? Porque no estamos desquitándolo. Pero si lo hacemos con conciencia, aunque no tengamos un sueldo asignado, no nos va a hacer falta nada. Y Dios me ha puesto en el corazón que diga esto para las amas de casa.
que a veces dicen, pues es que yo quisiera trabajar y quieren irse a trabajar afuera y descuidan su casa. Pero si en su casa trabajan y trabajan para Dios y aplicamos los principios que estamos viendo acá, le aseguro que Dios cumple con su palabra. Y mucho de esto vamos a ir descubriendo en esta serie. Continuemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y ese es el destino de los perezosos, la pobreza. ¿Por qué? Porque el perezoso no trabaja o finge que trabaja. Entonces, aunque gane un sueldo, aunque esté de aviador, como dicen, va y nada más cobra, ese dinero no le va a rendir nada y va a terminar en la pobreza. Usted quiere nunca estar en pobreza, trabaje, pero trabaje conociendo estos principios, porque usted puede trabajar y no conocer esto y no saber esto, y entonces va a ser lo mismo que si no trabajara. Por eso es que Jesús dijo que la verdad nos hará libres. El destino de los trabajadores solícitos es la riqueza. Escuche bien, Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. ¿Cómo podemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia por medio del trabajo? ¿Cómo podemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia por medio del trabajo? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús promete y asegura que la comida, la bebida, el vestido, el sustento, el pago de la renta, de la luz, del teléfono, de los medicamentos, etcétera, nos viene por añadidura. Mucha gente malentiende esta palabra y dice, bueno, si busco primero el reino de Dios, ¿cuándo trabajo? Pero no han entendido. En esta serie vamos a demostrar que el que trabaja está buscando el reino de Dios. O, en otras palabras, se busca el reino de Dios por medio de trabajar. Pero, ¿cómo puede ser eso? Es muy sencillo entenderlo. Si yo trabajo, como resultado estoy sembrando y voy a generar dinero. Si trabajo a conciencia, voy a ganarme el respeto de los que me rodean. Voy a poder ser testimonio para con los de afuera de conducta, de puntualidad, de esmero, de honestidad. Entonces, si tengo un buen testimonio como un buen empleado, voy a poder ganar personas para Cristo. Cuando les hable de Cristo, mi testimonio va a ser eficaz y no voy a caer en descrédito, como dice la palabra. Muchos se quejan de los cristianos y dicen de algunos, pues a mí que me hable de Cristo ese. Es un perezoso, su esposa lo mantiene, es un vago. Entonces, ¿de qué manera podemos dar un buen testimonio ante el mundo? Pues con el trabajo. El primer testimonio que Jesús dio ante la sociedad fue de trabajo. Si queremos que nuestras palabras tengan poder y fuerza, trabajemos honestamente y la gente nos va a respetar por eso. Y entonces podremos dar testimonio de Jesús y nos oirán. Ahora, como al trabajar estamos recibiendo un sueldo, vamos a poder dar diezmo y a poder dar ofrenda, y como el diezmo se utiliza para la obra misionera, para alcanzar a otros para Cristo, con nuestro trabajo, aparte de ser testigos fieles de Dios y de adornar la sana doctrina, de ser ejemplos, vamos a estar contribuyendo económicamente para que la palabra de Dios se extienda. Y con las ofrendas vamos a estar ayudando a los pobres. Además, dice la palabra de Dios que el que ayuda al pobre jamás verá pobreza, y por eso nos conviene ofrendar. Pero
¿cómo podemos ayudar a los pobres si no tenemos? Muchos dicen, no, yo no puedo dar diezmo porque no tengo, no me alcanza. Claro que no tiene, y no tiene porque no trabaja, pero el que trabaja va a poder dar diezmo y dar ofrenda y ser testimonio y hablar de Cristo a otros. Entonces, descubrimos, pues, que trabajar es buscar el reino de Dios y su justicia. Esto es, si trabajo 8 horas y 8 horas son las que me pagan y desquito el sueldo que me están pagando. Más adelante demostraremos que, aunque no tengamos empleo fijo ni sueldo asignado, si trabajamos, recibiremos el sueldo de parte de Dios. Y también demostraremos que, aunque tengamos empleo fijo y sueldo asignado, si no trabajamos a conciencia y no desquitamos el sueldo, entonces el dinero que recibamos se perderá. Así es. Al trabajar empeñosamente, pues, estamos buscando el reino de Dios. Al trabajar solícitamente, estamos buscando también la justicia de Dios. El bien que hiciéremos, ese mismo recibiremos del Señor y la recompensa de la herencia. O sea, el bien que yo haga, ese recibiré de Dios. Pero dice la Escritura que la injusticia que hiciéremos, esa misma recibiremos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si yo engaño y hago como que trabajo y en vez de estar capturando facturas o capturando datos que se me piden, estoy jugando en la computadora, eso es una injusticia, porque se me está pagando por hacer algo y estoy haciendo otra cosa. Entonces, esa injusticia recibiré. Lo que yo siembro, voy a cosechar. Al final de esta lección, haremos una oración por aquellos que no tienen trabajo, que estén desempleados. Y les aseguro que a partir de hoy, si comprenden estas verdades, contarán con un trabajo. Bueno, le aseguro que hasta van a hacer 2 trabajos y se lo voy a demostrar. Cuarta característica del trabajo, es para suplir necesidades y ayudar a otros. Es para suplir necesidades y ayudar a otros. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Ya que el trabajo nos traerá prosperidad y riquezas, debemos aprender a administrar el fruto de nuestro trabajo. Necesitamos elaborar un presupuesto familiar para realizar los gastos. Un presupuesto equilibrado de los ingresos sería como sigue: 10% el diezmo, 10% de ofrenda. El diezmo es para la obra de Dios, para los misioneros, para pagarle sueldo a los que trabajan en la obra, para la extensión de la palabra de Dios. 10% ofrenda. La ofrenda es para los necesitados, para los pobres, para los huérfanos, para las viudas. 10% de ahorro para poder tener cuando haya necesidad. Entonces tengo un ahorro, tengo a dónde acudir. Y el 70% para los gastos necesarios para el sustento. Ahora, debemos ajustar nuestro estilo de vida de acuerdo a lo que ganamos, porque hay mucha gente que gana bien, pero no le alcanza nunca. Yo conocí a una persona que tenía un sueldo bastante bueno, pero no le alcanzaba. Cuando analizamos por qué no le alcanzaba, nos dimos cuenta que pues tenía internet de alta velocidad, televisión por cable, había comprado un montón de cosas a crédito y estaba viviendo muy por encima del nivel de ingresos que tenía. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Tenía hijos en escuelas privadas, el pobre estaba ahogado. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Si alcanza para los hijos en una escuela privada, qué bueno, pero si no,
alcanza, bueno, un propósito tiene Dios. Si Dios quiere que nuestros hijos estén en una escuela de paga, Él va a proveer. Pero si no, entonces tenemos que poner los pies sobre la tierra y preguntarnos, ¿no será que Dios quiere que nuestros hijos sean luz en donde hay oscuridad? Dios siempre tiene un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tenemos que ubicarnos en el nivel y entonces podremos crecer y entonces podremos ir subiendo nuestro nivel económico de vida. Número 5, es indispensable para comer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 7 al 10. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. El que no trabaja anda desordenadamente. ¡Qué terrible! El que no trabaja come de balde, de gratis, sin pagar, o sea, es un abusivo. Vaya usted a un restaurante, pida una milanesa, papas, y pida refresco, y pida hamburguesa, y coma, hártese, y váyase sin pagar. Es un abusivo, lo van a presentar ante la ley. Todos quieren comer gratis, sin que les cueste, porque la mayor parte de lo que se gana es para comer. Por eso es que Jesús fue tentado a convertir las piedras en panes, pero Jesús no lo hizo. ¿Qué tiene de malo en convertir una piedra en pan para comer si el comer es una necesidad vital? Pero ahí es donde está la tentación del diablo, hacer las cosas de una manera diferente a como Dios lo planeó. Dios estableció en su palabra que para comer es necesario trabajar. Dios ha provisto el trabajo como medio para satisfacer nuestra necesidad más básica, que es la de comer. Pero el diablo nos tienta a suplir esa necesidad por medio de robar, engañar, timar, falsificar, flojear, fingir que se trabaja, perder el tiempo, jugar a la lotería y hasta de traicionarse unos a otros por bienes, por terrenos, por casas. Podemos engañar al patrón, a los compañeros y aún a nosotros mismos, pero ¿podremos engañar a Dios? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Sexta característica del trabajo: es una señal de verdadera conversión. Efesios 4:28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. El que una persona sea trabajador y responsable, escuche bien, no quiere decir que se haya convertido a Cristo. Pero si alguien se ha convertido a Cristo y no trabaja, entonces su conversión es dudosa. Porque las buenas obras son evidencia de la conversión y el trabajo es una buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por favor, desengañémonos, sobre todo los que servimos en las prisiones, sobre todo los padres de hijos rebeldes y las esposas de maridos irresponsables. Desengañémonos. Si alguien dice que se ha convertido y no trabaja con sus propias manos, no se ha convertido. A veces lo mejor que podemos hacer por alguien que no se ha convertido es dejarlo pasar hambre.
para que se convierta. Jesús enseñó con el hijo pródigo que el que se convierte busca ganarse el sustento con su trabajo. El padre del hijo pródigo no hizo nada porque ayudarlo, entre comillas, equivaldría a echarlo a perder, a maleducarlo. Entonces lo dejó pasar hambre y el hijo se convirtió. Como enseñó Jesús que el trabajo es señal de un verdadero arrepentimiento. Jesús enseñó con la parábola del hijo pródigo, que todos conocemos, que el que se convierte, el que verdaderamente se arrepiente, busca ganarse el sustento con su trabajo. El padre del hijo pródigo no hizo nada porque ayudarlo, entre comillas, equivaldría a echarlo a perder, a maleducarlo. Entonces lo dejó pasar hambre y el hijo se convirtió. El padre sabía dónde estaba su hijo, el hermano sabía que había malgastado todos los bienes con rameras cuando le dijo, tu hijo ha malgastado todos tus bienes con rameras. El padre pudo haber mandado algún mensajero con el que le dio trabajo a su hijo y decirle, págale este sueldo, pero que no sepa que es de parte mía, pero no lo hizo. El padre pudo haber hecho varias cosas en oculto para hacerle la vida más fácil a su hijo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque el padre sabía que era Dios quien tenía que tratar con su hijo. Y como el padre se aguantó y esperó a que Dios interviniera, lo ayudó realmente. Lo ayudó al no darle nada porque sabía que su hijo no se había convertido. Y entonces sucedió el milagro. El hijo se convirtió y su conversión es evidente porque cuando regresó a su padre no le pidió dinero. El hijo pidió trabajo porque le dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él pudo haber vuelto y haber dicho, papi, ya volví, perdóname, llorar, tengo hambre, dame de comer. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los hijos que se van de la casa cuando vuelven? Pero aquí está la evidencia de la conversión, pues lo que pidió fue, en otras palabras, déjame ganarme el pan con mis propias manos. Cuando dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Básicamente le pidió trabajo. Posiblemente el plan del hijo pródigo era pagarle a su papá, restituirle todo lo que se había gastado. Entonces, el padre, al ver que de verdad se había convertido, hizo una gran fiesta y conocemos la historia. Continuemos. En otras palabras, el hijo dijo, dame trabajo para que pueda valerme por mí mismo. Padres de hijos perezosos o viciosos, despierten por el amor de Dios. Esposas de maridos irresponsables, despierten. Ya no los mantengan, déjenlos pasar hambre, no se dejen engañar. Tenga cuidado, mucho cuidado, por favor, por el amor de Dios, por amor a usted, por amor a su esposo, a su hijo. Primera de Timoteo 5:8 lo dice. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Muchos dicen que no hay trabajo, que buscan y no hallan, y culpan al gobierno por el desempleo. Al final de esta lección haremos una oración por aquellos que no tienen trabajo. Si usted está viendo este video, este curso, y está desempleado, yo le aseguro que a partir de hoy, si comprende esta verdad, estas verdades, contará hasta con 2 trabajos. Trabajo sí hay. Lo que muchos quieren es un empleo donde trabajen poco y ganen mucho. He conocido que tienen conocí uno que tenía 2 años buscando trabajo, 2 años, y no encontraba. Cuando platiqué con él, pues el cuate la quería de gerente, la quería de jefe. Pero a veces, escúcheme, a veces, aun cuando uno tenga un puesto alto, lo que Dios quiere es tratar con nuestro corazón y que seamos humildes. Entonces, si usted es ingeniero y no encuentra trabajo como ingeniero, pues lo más probable es que lo que Dios quiera es que usted se humille y que usted lave carros, o que usted sea mesero, o que usted pues trabaje como capturista.
Trabajo sí hay. Recuerde, no importa si trabaja como ingeniero o como lavaplatos, si usted trabaja, a usted no le va a hacer falta el sustento. Y dijo bien el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo: nada hemos traído a esta tierra y sin duda nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. A veces muchos quieren un gran trabajo por la avaricia. Y Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que trabajo sí hay. Ahora, si usted es fiel y usted es humilde y pasa la prueba, al rato Dios le va a dar un trabajo de lo que usted sabe hacer y de lo que le gusta hacer. ¿No sabe hacer nada? Bueno, aprenda a hacer algo. Séptima característica: Dios trabajó. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Mire, el trabajo es un atributo de Dios. Desde el principio de la creación, Dios estableció el trabajo como modo de vida. Si somos hijos de Dios, debemos parecernos a nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, entonces el trabajo va a ser parte indispensable e inseparable de nuestras vidas. Dios trabaja, Dios trabajó, Dios sigue trabajando. ¿Necesitará Dios un sueldo? ¿Necesitará Dios aguinaldo? ¿Necesitará Dios compensaciones? ¿Prestaciones? Ese es Dios. ¿Por qué trabaja? ¿Saben por qué trabaja? Dios trabaja porque es su naturaleza. Si somos hijos de Dios, el trabajo es parte de nuestra naturaleza. Vamos a trabajar porque es nuestra naturaleza, porque somos hijos de Dios. Y los hijos, dice un dicho, que de tal palo tal astilla, los hijos se parecen a su padre. Y si yo soy hijo de Dios, pues voy a trabajar no tanto porque me paguen, sino voy a trabajar porque es mi naturaleza. Entonces, voy a estar ejercitando la naturaleza que recibí nueva de parte de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y una de esas cosas nuevas para los que han sido vagos toda su vida es que empiezan a trabajar. O los que han trabajado empiezan a trabajar ya no por la avaricia, por la codicia, ya no por el interés, sino por el placer de estar haciendo la voluntad de Dios. Octava característica: es un propósito de Dios desde el principio. Génesis 1:28 nos lo dice. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Sojuzgar significa administrar con justicia, someter, dominar. Para sojuzgar la tierra se requiere de un trabajo arduo y diligente. Señorear significa gobernar, reinar. Eso también implica mucho trabajo. Muchos pueblos viven en la miseria porque sus gobernantes no trabajan, sino que se dedican a saquear su propia patria, o a hacer la guerra, o a comer, a beber, a viajar y a vivir en deleites y excesos. El problema de los países pobres no es la falta de recursos, sino la corrupción, el que sus gobernantes no trabajan. En la novena característica vamos a desenmascarar dos de las mentiras más aceptadas como verdad en el mundo. La primera mentira aceptada
es que se da por hecho y por sentado que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución. Hasta se dice, no, pues es que trabajan en el oficio más antiguo. Ya todo el mundo entiende. Esa es una gran mentira. La segunda gran mentira es que el trabajo vino como consecuencia de la caída del hombre en pecado y que el trabajo es una maldición. Hasta en las canciones lo sacan, ¿no? Si el trabajo da salud, que trabajen los enfermos. Yo nací cansado, ¿para qué trabajar? Y así, el trabajo es una maldición, piensa todo el mundo. Ese Adán lo que nos vino a traer. Ambas son mentiras del diablo. Novena característica, desenmascar estas dos mentiras. El primer hombre trabajó. Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Fíjese que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, sino la labranza. El segundo oficio que fue dado juntamente con el primero fue el de vigilancia o de seguridad para guardar el huerto. La segunda verdad es muy liberadora. El trabajo no es una maldición ni es resultado del pecado. Antes de que el hombre pecara, antes de que cayera, antes de que la tierra fuera maldecida, el hombre ya trabajaba. El trabajo es parte integral del diseño original de Dios. No solamente debe ser restaurada nuestra comunión con Dios y la adoración y todos los aspectos espirituales, sino que la redención que nos trajo Cristo también incluye el aspecto emocional, físico y material del trabajo. Al conocer estas verdades, nuestra actitud hacia el trabajo cambia. En vez de ver el trabajo como una maldición, lo vemos como una bendición. En vez de ver el trabajo como una obligación, lo vemos como un privilegio. En vez de verlo como una carga pesada, lo vemos como una manera de hacer la voluntad de Dios. En vez de ver el trabajo con pesar y tristeza, lo vemos con alegría. En vez de verlo como una necesidad, lo vemos como una oportunidad. Cuando se desconoce esta verdad, se da por hecho que trabajar es fastidioso y lo mejor del trabajo es el fin de semana. Como el siguiente videoclip, se da por hecho que todos salen del trabajo el viernes con la siguiente actitud. ¡Por fin es viernes! Y se da por hecho también que los días lunes todos van al trabajo con la siguiente actitud. Aprender de Cristo respecto al trabajo va a cambiar radicalmente nuestra actitud. Ahora, si Adán era el primer hombre sobre la faz de la tierra, ¿quién le enseñó a labrar el huerto? Porque pues si yo quiero empezar a trabajar en algo, alguien me tiene que enseñar. Eso nos lleva al 10º principio. Dios enseñó al hombre la labranza. Lo dice Isaías 28, 26 al 29. El agricultor sabe exactamente qué hacer, porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad. Por eso, no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Si Dios enseñó a Adán a labrar el huerto, ¿acaso no nos podrá enseñar a nosotros un oficio o a hacer mejor nuestro trabajo?
Dios no solamente se relacionó con el primer hombre para lo espiritual, entre comillas, sino también para el trabajo. Espiritual está entre comillas porque ignoramos que el trabajo es un asunto espiritual y creemos que solo es un asunto físico. ¿Se imaginan qué tan eficientes podemos llegar a ser si tenemos comunión con Dios al trabajar? El que conoce estas verdades llegará a sobresalir sea cual sea la situación por la cual atraviese. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, Dios promete 31 bendiciones a los que escuchen atentamente su voz. 21 de esas 31 bendiciones están asociadas al trabajo. Lo único que puede estorbar y detener las bendiciones de Dios a aquellos que trabajan es el pecado, porque pues, no basta nada más con trabajar. Hay quienes dicen, no, yo trabajo, sí, pero si hay pecado, el pecado va a traer una distorsión, va a traer que lo que Dios se propuso no se logre. El pecado interrumpe la comunión con Dios y nos impide alcanzar sus bendiciones. Esto nos lleva a el siguiente punto. El trabajo sufrió cambios por causa del pecado. La primera consecuencia es que la tierra cayó bajo maldición. Eso está en Génesis 3:17. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras. El hombre dejó de obedecer la voz de Dios y obedeció la voz de su mujer, y como consecuencia cayó en pecado. Cada vez que dejamos de obedecer la palabra de Dios, la consecuencia será el pecado. De ahí la importancia de leer la Biblia todos los días, de congregarnos, de oír la palabra de Dios. La primera consecuencia, pues, se ve reflejada en el hecho de que el lugar del trabajo se vuelve hostil y problemático. ¿El lugar donde trabajo es una bendición para mi vida o es una carga y molestia continua? La segunda consecuencia que sufrió el trabajo por causa del pecado es que produciría dolor. Génesis 3:17 en la segunda parte nos lo dice. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Muchas enfermedades y dolencias vienen por causa del tipo de trabajo que se tiene. Ciertamente hay trabajos que sí afectan la salud, pero Jesús sana nuestras enfermedades y dolencias. ¿Tengo dolencias en mi cuerpo o en mi alma por causa de mi trabajo? ¿No se me quitan? Tercer consecuencia, el trabajo produciría errores y desperdicios. Génesis 3:18. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Los espinos y los cardos fueron consecuencia de la maldición que Dios pronunció sobre la tierra. Eso significa que la tierra no solamente daría fruto, sino que produciría cosas que no sirven, errores y desperdicios. Por causa del pecado, muchos profesionales cometen errores terribles que a veces cuestan vidas humanas. Por causa del pecado, se trabaja mucho y todo el trabajo se echa a perder y se desperdicia tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Cometo muchos errores en mi trabajo? Examinémonos. ¿Me equivoco muy seguido? ¿Lo que hago se desperdicia? Cuarta consecuencia del pecado en el trabajo. El trabajo produciría cansancio. Génesis 3:19 nos lo dice. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Por lo general, a muchos les da flojera trabajar, y lo único que los motiva a hacer el trabajo es el dinero.
De hecho, hay quienes no hacen nada si no tienen la paga asegurada. La verdad es esta: lo que cansa es el pecado, el trabajo fortalece. Yo conozco hombres que tienen 70, 75 años, que trabajan mucho más duro que jóvenes de 20 años. Y los jóvenes de 20 años parecen ancianitos, cansados, pero son hombres mayores ya, pero espirituales, que viven en santidad delante de Dios. Y me lo han dicho: el trabajo fortalece, el trabajo te da más salud. No hay pretextos, no es cuestión de edad, es cuestión de haber nacido de nuevo y de vivir una vida limpia de pecado. Mi trabajo me cansa, después de trabajar me siento agotado y sin fuerzas. La quinta consecuencia del pecado en el trabajo es que se usó para explotar y oprimir. Eso lo dice en Éxodo 1, 13 y 14. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Los gobernantes de la tierra a menudo han usado el trabajo, diseñado por Dios para bendición, para explotar y oprimir. La historia nos cuenta de excesos tanto de reyes, papas, presidentes y tiranos que oprimieron y explotaron a la gente. A todos escandalizan los tiempos de la esclavitud y los abusos e injusticias que se cometían. Pero hoy en día sigue habiendo esclavitud, disfrazada la mayor parte de las veces, pero la sigue habiendo. El tráfico de personas, los créditos y los préstamos son un tipo de explotación y esclavitud modernas. Pidamos a Dios que estas verdades que hemos aprendido nos hagan libres del mundo, del diablo y de la carne, y seamos esclavos de Jesucristo y no de los hombres, o esclavos del dinero o esclavos de una empresa. Que a partir de hoy trabajemos con una actitud diferente. Hagamos los cambios que sean necesarios para que el trabajo sea la bendición que Dios diseñó que fuera. A los que toman este estudio y no tienen trabajo, vamos a hacer una oración para que consigan un empleo. Esta oración no es para bendecir la codicia ni la avaricia. Se ora con fe, de corazón. Al finalizar, ya tendrá no uno, sino hasta 2 trabajos. Ore con sus palabras la siguiente oración. Señor Jesús, tú inventaste el trabajo. Desde el principio de la creación, Señor, lo estableciste como el medio por el cual los hombres, los seres humanos, obtendríamos el sustento y el abrigo. Tu palabra dice, Señor Jesús, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar, Señor. Padre Santo, no tengo trabajo, y tú sabes que necesito un trabajo para suplir mis necesidades, las necesidades de los míos y para ayudar a los necesitados, tal como tú lo has mandado en tu palabra. Por eso te pido en el nombre de Jesús que me des un trabajo, el trabajo que tú tienes para mí, para el cual me creaste. Dame gracia delante de las personas con las que me presente a solicitar trabajo, y dame sabiduría para realizarlo, para ser ejemplo, para dar buen testimonio y de esa manera poder alcanzar y ganar a otros para tu reino. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, sabiendo que me has oído y que por fe ya tengo el trabajo que te pedí y que tanto necesito. Amén. Pues bueno, ya tiene 2 trabajos. Su primer trabajo es el trabajo de buscar trabajo. Usted a partir de hoy tiene el trabajo de ir a tocar puertas a los lugares a donde usted puede desarrollar el oficio que tiene, y aún a aquellos lugares que no requieren de mucha preparación y hasta de aquellos que no requieren de ninguna. Es posible que Dios quiera tratar con su vida y enseñarle el valor del trabajo. El segundo trabajo que tiene es el de servir a Dios. El día tiene 24 horas. Lo ideal sería 8 horas para dormir, 8 para trabajar y 8 para nosotros.
necesitamos negarnos a nosotros mismos para invertir el tiempo que nos toca y dárselo a otros. Entonces, ya que estará trabajando 8 horas diarias en buscar trabajo, dedique su tiempo libre a servir a Dios. Ofrézcase como voluntario en su iglesia, o visite a los niños de la calle, o a los ancianitos, o a los huérfanos en un orfanatorio, o a los presos, o a las viudas, o a los pobres. Felicitaciones, porque a partir de hoy ya tiene 2 trabajos. Sea fiel en los trabajos que acaba de conseguir. Recuerde que Jesús prometió: el que es fiel en lo poco será puesto por Dios en lo mucho. El que trabaja recibe salario. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Amén. Pues bueno, creo que muy claro. Los que tienen pues trabajo, bendito sea Dios, valoremoslo más, trabajemos más. Las amas de casa, trabajen para Dios. Así es como pues Blanquis una vez descubrió eso, ¿no? Porque todo me lo pedía a mí. Yo le dije un día, ¿sabes qué? Pues yo no tengo. Entonces decidió trabajar para Dios y recibir su paga de Dios, y todo lo que le ha pedido, todo Dios se lo ha dado. Pero vaya que trabaja, y me consta que trabaja durísimo, pero no trabaja para mí, ni trabaja para una empresa, trabaja para Dios, lavando los platos, haciendo comida, barriendo la casa, y Dios le ha ido dando más, y lleva la contabilidad ahora, y están con lo de la oración. El trabajo produce y funciona. Entonces, si no tienes, pues ya tienes 2, ¿no? Busca trabajo, sirve a Dios, porque cuando sirves a Dios, cuando vas a la cárcel, vas al hospital, llevas comida a alguien, estás trabajando para Dios, y eso te va a dar sueldo. Y es emocionante saber que eso viene de Dios de formas insospechadas a veces. Vamos